En este vídeo te voy a enseñar cuáles son las opciones que tenemos para invertir en dividendos. Veremos qué ventajas y desventajas tienen cada una de ellas y, como siempre, lo vamos a hacer práctico, con ejemplos y con el paso a paso. Además, lo mejor lo dejo para el final de todo. Te voy a mostrar cómo dimensionar correctamente tu cartera y los beneficios que puedes obtener con esto. Pero antes de nada, por si acaso, quiero hablarte de qué es un dividendo. Un dividendo es una distribución de las ganancias de una empresa a sus accionistas. Por lo tanto, el requisito imprescindible para obtener un dividendo es ser accionista. ¿Cómo me convierto en accionista de una empresa? Comprando acciones de esta. Cuando una empresa obtiene beneficios, puede optar por estas tres opciones. Primero, podría reinvertir esos beneficios en el negocio para su crecimiento y expansión. Segundo, podría conservar el dinero para asegurarse una situación más cómoda si vienen tiempos complicados. Y tercero, podría distribuir una parte de esos beneficios a sus accionistas en forma de dividendo. En un próximo vídeo te explicaré en detalle la importancia de esto a la hora de invertir en dividendos. Los dividendos pueden pagarse en efectivo o en acciones adicionales de la empresa. El accionista recibirá una parte de las ganancias en proporción a su participación en la compañía. Y ahora quiero que prestes especial atención a esto. Cuando la empresa reparte dividendos, lo que hace es perder capital. Por lo tanto, una empresa que cotice a 100 euros la acción y pague un dividendo de 3 euros por acción, el día que reparte dividendo, su capital caerá a 97 euros. En el siguiente gráfico de cotización podemos ver un ejemplo de lo que digo. ¿Qué ocurre cuando la empresa reparte el dividendo? Se produce una caída ese día en el gráfico. Quizás te preguntes, ¿por qué no veo estas caídas en los gráficos de velas? Porque por defecto normalmente están ajustados a los dividendos. En este gráfico puedes ver la diferencia entre ambos. Como es una caída por reparto de dividendos y no porque el mercado esté castigando a la empresa, se ajustan los gráficos para que no se vea este hueco tan feo. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta antes de invertir en empresas por dividendos es que los dividendos no siempre son iguales porque dependen de los beneficios que genere la empresa y de la situación o panorama económico. A veces las empresas optan por no dar dividendos un año porque, por ejemplo, la economía ha ido mal y su negocio se ha visto resentido y no ha podido generar beneficios. Y ahí es cuando nuestra capacidad de análisis entra en juego. Luego, cuando veamos el ejemplo, te diré algún ratio interesante que deberíamos controlar. ¿Te suena o has oído alguna vez hablar de los aristócratas del dividendo? Relacionado con el reparto del dividendo y la constancia en el tiempo, hay un estilo de inversión que busca empresas que de forma sostenida y consistente a lo largo de los años hayan repartido dividendos. Los aristócratas del dividendo son las empresas que llevan más de 25 años repartiendo dividendos de forma ininterrumpida y creciente. Si quieres ver qué empresas cumplen estas características, puedes buscarlo en Google o puedes ir a Investing y en la zona de Investing Pro puedes encontrar la cartera de los aristócratas del dividendo y verás todas las empresas que lo componen. Ahora sí, vamos a ver qué opciones tenemos para invertir en dividendos. Lo podemos hacer de tres formas distintas, con tres tipos de activos. Podemos comprar acciones directamente de estas empresas. Podemos comprar un ETF indexado a uno de estos índices de aristócratas del dividendo, un ETF de distribución, por ejemplo, y también podemos comprar un ETF indexado, pero en este caso de acumulación. La diferencia entre un ETF de distribución y un ETF de acumulación es que el de distribución te da el dividendo, te lo ingresa en cuenta, y el de acumulación, en lugar de dártelo, lo acumula en el fondo. Antes de ver qué tipo de activo es mejor, quiero que pongas en pausa el vídeo y hagas dos cosas. Primero, déjame un comentario dándome tu opinión. Y segundo, suscríbete a mi canal, dame un buen like, que esto me va a ayudar a seguir creciendo y compartiendo contenido. Dependiendo de para qué quieres la inversión, un vehículo será más apropiado que otro. Si lo que quieres es recibir dinero que complemente tu fuente de ingresos habitual, entonces tu opción más adecuada será comprar acciones directamente o un ETF de distribución. Si por el contrario lo que quieres es crear un ahorro para, por ejemplo, tu jubilación, entonces el ETF de acumulación puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque no pagaremos los impuestos del dividendo y esto hará que, gracias al efecto del interés compuesto, nuestro capital crezca más rápido. ¿Has dicho impuestos? Sí. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando
recibimos el dividendo. Hacienda quiere su parte del pastel. Si estás en España, pagarás como rendimientos de capital mobiliario, cuyo porcentaje varía entre el 19 y el 27% en función de la plusvalía que hayas obtenido. Cuando te lleguen los dividendos a tu cuenta, llegarán ya minorados. En España, por ejemplo, te aplican por defecto el 19% del dividendo recibido. Por lo tanto, si generas 100 euros de dividendo, a tu cuenta llegan 81. Luego ya en la declaración de la renta se ajusta al 19, el 21 o lo que te toque pagar. Hay que estar muy pendientes si invertimos en otros países, comprobando dobles imposiciones, acuerdos que hay entre país de origen y país donde pagamos el impuesto, etcétera, etcétera. Si estás invirtiendo a largo plazo, con inversiones periódicas, lo que tienes que hacer es intentar retrasar al máximo el pago de los impuestos. De lo contrario, esto jugará en tu contra, y cuanto mayor sea el plazo, mayor será la pérdida de rentabilidad que va a suponer. Y dicho esto, ahora sí que pasamos al cómo invertir paso a paso. Comencemos primero con la opción de comprar acciones directamente de empresas que reparten dividendos. Si compras acciones que reparten dividendos, vas a recibirlos directamente en tu cuenta de forma anual, semestral, trimestral o incluso mensual. Depende de la empresa. ¿Dónde podemos ver cuándo reparte dividendos la empresa? Yo siempre utilizo Investing para esto. Supongamos que queremos comprar acciones de la empresa 3M, que como hemos visto antes está dentro de los aristócratas del dividendo. Voy a Investing, tecleo 3M, me aparece la información de la empresa, voy a datos fundamentales y allí pincho en dividendos. Como puedes ver, la empresa reparte dividendos cada 3 meses y lo lleva haciendo muchos, pero que muchos años. Y esto también es importante. Cada año el dividendo que reparte va creciendo. Podemos utilizar también el buscador de Investing para localizar valores interesantes en cuanto al reparto de dividendos. Vamos a mi pantalla y te muestro cómo. Mira, si te vas a Investing, dentro de Investing puedes seleccionar en la parte de herramientas el buscador de acciones. Dentro del buscador puedes seleccionar mercados, ¿vale? Aquí tienes un montón de mercados para elegir. Imagínate que seleccionas Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos puedes escoger pues, Nasdaq, el NYSE, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que tú quieras. Si buscamos, por ejemplo, el NYSE, la bolsa de Nueva York, pues solamente nos van a aparecer aquí las acciones de la bolsa de Nueva York, en 3.119 valores. Dentro de los 3.119 valores que aparecen, nosotros podríamos ordenarlos por ejemplo, capitalización de mercado. Aquí tendremos los de mayor capitalización. Dentro de esto, nosotros también podemos ir por las pestañas navegando y ver pues, los diferentes ratios que tienen. Dentro de esos ratios y datos que nos dan, en este caso fundamentales, pues tenemos el rendimiento porcentual. Si nos vamos dentro de los criterios de búsqueda, nosotros podemos incluso filtrar desde esta ventana, podemos ir a la parte de fundamentales o a la parte de dividendos y seleccionar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos un rendimiento elevado, podemos pinchar aquí y aquí seleccionar las empresas que cumplan ciertas características. Por ejemplo, que nos den más de un 2% de rendimiento por dividendos. Y así nos aparecerán aquí un filtro solo con aquellas empresas, en este caso ordenadas de mayor a menor capitalización, con un rendimiento superior al 2%. Por ejemplo, JP Morgan, Exxon, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, etcétera, etcétera. Es que son archiconocidas dentro de, en este caso, del mercado americano. Pues son las que más capitalización tienen. Y ya ves cómo de fácil es. Luego ya entra dentro de lo que haga cada uno, la selección de las que mejor vayan, ¿no? Hay que hacer el análisis de la empresa, analizar una serie de ratios, como puede ser el ratio payout, el promedio del rendimiento en los últimos 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacemos bien la selección de las empresas, podemos conseguir pues, unos grandes resultados. Pero eso lo dejamos para otro momento. En un próximo vídeo te mostraré cómo utilizar una herramienta, Scanner, muy potente para localizar empresas. Una vez tenemos claro en qué empresas invertir, hay que saber cuánto capital vamos a destinar a cada una de ellas, porque los resultados cambiarán drásticamente en función del capital asignado a cada empresa. En todas mis formaciones esto lo enseño porque es algo pero que muy importante y básico que tenemos que conocer todos. En función de cómo están correlacionadas unas empresas con otras, podemos distribuir el capital de tal forma que la volatilidad, el riesgo de mi cartera disminuya. Y aprovechando
esto, te dejo en la descripción un enlace a una masterclass gratuita imprescindible que tienes que ver sí o sí. En un momento te voy a mostrar una herramienta muy potente para dimensionar carteras, pero antes de esto, deja que te muestre cómo localizar los ETFs de distribución y acumulación más interesantes en función de lo que estemos buscando. Vamos a mi pantalla y te lo muestro. Si accedemos, por ejemplo, a un buscador de ETFs, como puede ser justetf.com, vamos a poder localizar fácilmente los fondos que nosotros estamos buscando, ¿no? Que son fondos que invierten por dividendos. Mira, dentro de este buscador se hace así, es muy sencillo. Fíjate que aparecen 2.500 valores. Dentro de estos lo que vamos a hacer es filtrar. ¿Cómo? Vamos a buscar, en este caso, solamente acciones, ¿vale? Porque podríamos seleccionar bonos, metales, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a ir directamente a las acciones. Al hacer esto se reduce a 1.550, nos hemos quitado ya 1.000 de un plumazo. Dentro de estos, pues podemos filtrar por región, por país, por sector y por estrategia. Por ejemplo, si buscamos por estrategia, podemos ir a dividendo, con lo cual nos vamos a quedar ya solamente con 83. Súper fácil. Con 83 ya es mucho más sencillo trabajar, pero nos podemos ir incluso más allá, seleccionar por país si lo que queremos es algún país en concreto, por región si queremos alguna región en concreto. Si queremos, por ejemplo, un ETF que invierta en activos globales a nivel mundial, podemos ir aquí a mundial y directamente nos van a aparecer solamente los ETFs que cumplen estas condiciones. Fíjate que lo hemos dejado en 17. Ahora ya incluso podríamos ir manualmente buscando aquí lo que nosotros queramos. ¿Podemos ir más allá? Sí, podemos ir más allá porque estábamos hablando de ETFs de acumulación o de distribución. ¿Cómo lo podemos separar? Pues fácilmente. Aquí tenemos, dentro de este panel izquierdo, una serie de filtros que podemos aplicar adicionales. Dentro de estos filtros tendríamos este de aquí, uso de beneficio. Y dentro de uso de beneficio podemos coger los de acumulación, con lo cual ya nos aparecen aquí solo 3 ETFs que sean de acumulación. Tenemos dentro de estos pues el Vanguard, por ejemplo, que este es muy característico. Fijaos aquí en el gasto corriente, 0,29%, es muy poquito, esto está bien. Son cosas que hay que mirar, ¿vale? Los gastos corrientes, ese dato es fundamental para poder comparar también el impacto de la comisión que va a tener unos fondos con otros. Así que es una columna pues que hay que tener en cuenta, evidentemente. Dentro de los de acumulación tenemos estos. Dentro de los de distribución, si quitamos esto y seleccionamos los de distribución, pues tenemos estos otros. Los podemos ordenar por gastos, los podemos ordenar por el rendimiento en un año que han generado, los podemos ordenar de múltiples formas. Ahora, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar el fondo y dentro nos va a aparecer primero el ticker para poder luego nosotros verlo en un gráfico, ir a nuestro broker y comprar el fondo que nosotros queramos. Y también nos aparecen datos interesantes. El TER, que es lo que hemos hablado antes, que son las comisiones que llevan implícitas el operar en este tipo de activos. Son comisiones anuales, ¿vale? El porcentaje que te da aquí es el porcentaje anual. Aquí es importante, política de distribución, ya lo tenemos aquí, distribución, es decir, va a repartir dividendos y si queremos saber cuándo reparte dividendos y cómo lo hace, bueno, pues dentro de la descripción nos va a decir, en este caso, que distribuyen los dividendos de forma trimestral. Podemos ir pues dentro de los dividendos, ir viendo la rentabilidad histórica de los dividendos que han ido generando, ¿vale? Y aquí vemos cuándo se hacen los repartos. En este caso se hace trimestralmente, en marzo, en junio, en septiembre y ahora en diciembre tendremos un nuevo reparto. Antes de pasar a ver cómo dimensionar una cartera de acciones, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 3 formas de invertir en acciones que pagan dividendos. Invertir en las propias empresas directamente o invertir en ETFs de distribución o acumulación. Por los razonamientos que te he dado hasta ahora, podrías preguntarte, ¿por qué un ETF de distribución? Para eso invierto directamente en empresas, ¿no? Bueno, un ETF te va a permitir estar diversificado y por lo tanto no depender de tu buen o mal análisis de las empresas seleccionadas.
seguirás una media. Si quieres estar por encima de la media, tendrás que afinar bien y dimensionar correctamente tu posición. Para esto último, el dimensionamiento, quiero presentarte a Investor, un software de inteligencia artificial que te permite dimensionar tu cartera en función de datos fundamentales y de cómo está el mercado. Vamos a verlo en pantalla y te muestro cómo funciona. Quiero mostrarte cómo yo he dimensionado dos carteras para invertir por dividendos. Una la dimensioné en agosto para la academia, para Bolsa Academy, donde lo que hicimos fue seleccionar una serie de empresas dentro de Europa que fuesen interesantes a la hora de invertir por dividendos y le pedimos al software que dimensionase la cartera. Y los resultados a día de hoy, después de estos meses de operativa, pues son los que ves en pantalla. Nos ha sacado una rentabilidad del 10,9% sin contar los dividendos recibidos, que ya hemos empezado a recibir. Y interesante, la comparativa con el índice de referencia, que en este caso es el Eurostoxx que he seleccionado. Aquí puedes ver cómo está distribuida la cartera. Está ahora mismo invertido en 1, 2, 3, 4 valores, 4 activos. Yo le di más activos, le di una cartera de 10 acciones y el software lo que hizo fue dimensionarla para 4 activos y de esos 4 activos los dimensionó como ves en pantalla. Además, metió un quinto activo, en este caso un activo de refugio, en este caso es un fondo monetario, que lo que permite es controlar la volatilidad de la cartera para, en según qué situaciones, hacer que nuestra cartera no se desvíe más de lo que nosotros tengamos previsto en cuanto a volatilidad. Eso nos va a permitir vivir mucho más tranquilos. Aquí puedes ver, por ejemplo, en la parte de analítica, cómo ha evolucionado mi cartera, la línea azul, con respecto a el benchmark, en este caso es el mercado europeo, el Eurostoxx. Claro, en este caso podríamos decir, esto ha sido fruto de una casualidad porque has elegido esos activos en concreto, esas acciones en concreto, que lo han hecho mejor que el mercado. Sí, te digo la verdad, es posible que haya sido por eso, pero también es cierto que he hecho otras cuantas comprobaciones con otro tipo de carteras y el software, cuando le das tiempo, cuando le das 3-4 meses, bate al mercado. Y es así. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo más reciente, tengo menos histórico, pero lo hemos puesto en práctica también para mi cartera de dividendos en Estados Unidos y que lo hemos explicado también en la academia. Y fíjate el rendimiento que ha sacado con respecto al mercado. Lo está haciendo mejor que el mercado. En este caso no hay mucha diferencia, no es como en el otro, pero sí que lo está haciendo mejor que el mercado. Y lo más importante, menos volátil que el mercado. Fíjate en la composición de la cartera. Aquí está mucho más expuesta a diferentes empresas. Esto es así porque la he dimensionado como tal, con otro tipo de control, en este caso de volatilidad, y es una cartera más agresiva, con una volatilidad mayor que la anterior. La diferencia básicamente es esa, y como puedes ver, en este caso, pues tenemos una cartera muy bien diversificada y que nos está dando unos buenos rendimientos en empresas típicas como puede ser Philip Morris, Crown Castle, Realty Income, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienes todas ellas, seguro que conoces a casi todas. El software lo que hace es que te dice cuánto invertir en cada una de las empresas. ¿Y cómo lo hace? Pues en base a los datos fundamentales de cada una de las empresas. Y eso es una parte importante, porque toma 18 datos fundamentales que analiza y hace unas proyecciones, y en función de dónde está el precio hoy, lo que ha hecho en el último año, cuáles son sus estados financieros, lo que hace es hacer una proyección de aquí a 3 meses y darnos unos objetivos alcistas, bajistas, para cada uno de los activos que tenemos, y además lo más importante es que lo dimensiona de tal forma que la volatilidad de mi cartera quede totalmente controlada. Y ya para terminar, simplemente como dato curioso, he cogido también los 35 valores del IBEX, los he puesto en la herramienta y le he pedido que dimensione dándole unas condiciones de porcentaje a asumir en cada uno de los componentes, un máximo para que haga una diversificación. Y fíjate lo que ha seleccionado la herramienta. En estos valores es en los que está invertido a día de hoy.
Celnex, Grifols, Amadeus, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en general lo ha hecho mejor que el mercado también. Estamos aquí comparándolo, en este caso, con Europa, está comparado con el Eurostoxx, pero bueno, lo está haciendo mejor, a un 6,18 frente al 2,53 que está rindiendo en este caso el Eurostoxx en el periodo que hemos visto, claro, por esto lo he hecho hace poco también. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres que siga hablando sobre dividendos, házmelo saber en los comentarios y por supuesto, dale un buen like.